Plegaria pidiendo vindicación por mi causa. Acá el salmista, hermanos, acá en este capítulo número 43, es una continuación del Salmo 42. Y parece que la enfermedad ha regresado a la vida del salmista y está pidiendo que primero presentarse delante del Señor, de Dios, y que sea el Señor el que lo juzgue y que defienda la causa de él. En este caso del salmista, se cree que probablemente haya regresado, como le repito, la enfermedad a su cuerpo. Y es en este contexto que él empieza a pedir que sea el Señor el que le ayude a defender esta situación que le está pasando. Además, en medio de esta situación que él está pasando de su causa, se siente desechado y se siente oprimido por el enemigo. Ahora, la vida, hermanos, es una constante cuerda floja de altos y bajos, de situaciones en las cuales, aunque nosotros no queramos, vamos a estar metidos en ellas o nos van a involucrar en ellas. Entonces el salmista ahora está pasando una situación de enfermedad en la cual él se siente desechado. Por ejemplo, en la Biblia hay ciertas partes, narraciones bíblicas de personas que fueron desechadas de parte de Dios. Por ejemplo, el caso de Saúl. El caso de Saúl, usted se recordará cuando llegó un momento en donde Dios lo desecha. Y lo desecha el Señor producto de su desobediencia continua y de no haber acatado las órdenes de parte de Dios para su vida. Entonces usted se recuerda que el profeta Samuel está llorando, está pidiendo todavía por Saúl, y en medio de esa situación viene el Señor y le dice a Samuel, y le dice: ya no llores por Saúl, ya no llores por él, porque ya fue desechado. Y una de las cosas que uno tiene que tener cuidado, hermanos, en la vida espiritual, una de las cosas que más el creyente debe de cuidar es el no ser desechado por Dios. Ahora, usted me preguntará, ¿cuáles son las razones por las cuales Dios desecha? Fíjense que eso es variable. No le puedo decir en absoluto las cosas son así. Pero vemos en la Biblia que la misericordia de Dios es amplia para algunos y corta para otros. O sea que el Señor a muchos, su misericordia es amplia, los deja hacer ciertas cosas, los deja cometer ciertos errores, hasta incluso ciertos pecados, pero tarde o temprano los corta. Para otros, la misericordia del Señor es corta. Por ejemplo, a lo largo de estos 30 años acá en este ministerio, hemos podido tener experiencias y testimonios de jóvenes, de personas, de adultos, de señores, de personas que, por ejemplo, recuerdo de una persona que estaba condenada a 20 años en una cárcel y le pidió al Señor que el Señor lo sacara de la cárcel. Un hermano de acá de la iglesia, diácono. Y en su misericordia Dios hubo una confusión y resultó que Dios obró y lo saca de la cárcel. Entonces el hermano, recuerdo que en la primera semana, muy emocionado,
Usted ve que para poder servir aquí en este ministerio, se tiene que esperar los llamados. No es que si usted quiere servir en junio lo vamos a poner a servir, sino que hay unas fechas en donde en esas fechas usted debe de insertarse a servir. Entonces hay un reglamento, etcétera. La situación es que en esa ocasión el hermano venía saliendo de la cárcel y creo que fue por junio. Y entonces el hermano venía tan emocionado que él había hecho una promesa con el Señor de que si él salía de la cárcel le iba a servir al Señor. El punto es que el hermano sale y obviamos por esa circunstancia, obviamos. Y entonces el hermano se involucró en el servicio, en el diaconado, me recuerdo. Rompimos las reglas por la emoción que él traía de la cárcel y por la promesa que él le había hecho a Dios. Entonces se rompen las reglas, el hermano entra, pero solo creo que estuvo como 2 meses, sí, como unos 2 meses. Después se consiguió una hermana de aquí de la iglesia, la embarazó y creo que a los 5 o 6 meses murió. Entonces y le puedo mencionar de otros que hicieron lo mismo, duraron 5 años. Le puedo mencionar de otros que he visto que han durado 10 años y puedo mencionarle de otros que siguen pecando y llevan 20 años y Dios todavía no ha hecho nada. Entonces, la misericordia de Dios es amplia, y eso es lo que le quiero ejemplificar. Cada quien es diferente. A otros que el Señor los sanó de un cáncer y dijeron voy a servir y no lo hicieron y el Señor se los llevó. A otros que el Señor le prometieron al Señor que los sanara. El Señor los sanó, pero murieron después. O sea, la misericordia de Dios no es una regla para que así es para todos. Cada quien tiene una misericordia diferente. Pero como le menciono, una de las cosas que el creyente debe tener cuidado es no ser desechado por Dios. Porque en el momento que el creyente es desechado, se corta la misericordia de Dios, se corta la justicia de Dios y se corta muchos beneficios, hasta la misma vida, o probablemente no en la misma vida, sino que la persona siga viva, pero la persona se va a perder. Entonces el salmista está enfrentando de nuevo una enfermedad, o sea, ha llegado la enfermedad a su cuerpo. Y en medio de esa tribulación, él se siente desechado, se siente desamparado, se siente que Dios no le contesta. Y entonces, en medio de esta situación, él empieza a implorar que se siente desechado de parte de Dios. Y como le menciono, lo que significa ser desechado. Lo que significa ser desechado es que la persona no tiene la respuesta de Dios. La persona no tiene la gracia de Dios, no tiene la respuesta de Dios. O sea que cuando la persona, el creyente, tiene la gracia de Dios, yo le he mencionado que hay cosas que usted ni necesita orar. Yo he tenido ejemplos en donde hay cosas que yo no he orado, ni he ayunado por ellas y se cumplen, tal como yo las quería. Entonces, cuando usted está enchuflado con Dios, hay cosas que usted con eso no le estoy diciendo que no ore, sino que ni tan siquiera usted necesita ponerse delante de Dios determinadas situaciones, porque el Señor ya las conoce y el Señor se las va a contestar. Cuando usted está enchuflado con Dios, el Señor le da una respuesta y le dice: mira, no te voy a contestar ahorita, te voy a contestar dentro de 10 años. Y a los 10 años el Señor le contesta. Pero usted sabe que hubo una respuesta de Dios. Usted sabe que no está desechado de Dios. Usted sabe que el Señor ahí tiene su causa, ahí tiene su problema. Entonces el salmista, en medio de esta enfermedad, en medio de esta tribulación que está pasando, se siente desechado. Se siente que el Señor lo ha desechado. Y empieza a implorarle al Señor por su causa. Empieza a pedirle al Señor por la causa que él está pasando. O sea, como le menciono, las causas a nuestra vida tarde o temprano llegarán. Por ejemplo, en la Biblia encontramos ciertos hombres de Dios
que de la nada empezaron a tener causas. ¿Qué es una causa? Una causa es una petición, un problema de cárcel, por decirle algo. Un problema de cárcel que la justicia lo pide a usted, porque lo relacionan con determinadas situaciones. Pero no solamente un problema de justicia, sino que un problema de enfermedad, un problema emocional, un problema familiar. O probablemente no sea un problema familiar, sino que sea un problema emocional. O sea, usted se siente triste, usted se siente un problema económico. Entonces, esas son causas que vienen a nuestra vida sin que nosotros las andemos buscando. Por ejemplo, el caso de Job. Usted ve en la Biblia el caso de Job. En la Biblia usted encuentra a este gran hombre de Dios que él no buscó las causas que le llegaron a su vida, sino que el mismo diablo llegó a la presencia del Señor a pedir por las causas que le aparecieron a él. ¿Y qué pidió? Mira, quítale lo económico a este hombre y ya vas a ver si no blasfema. Entonces Job vivía en la tierra y de repente empezaron a venir los problemas económicos. Job vivía en la tierra y empieza a quebrar en sus negocios, empieza a salirle mal las cosas y él no entendía por qué le salían mal las cosas. No entendía por qué le salían mal las cosas, pero le empezaron a salir mal. Pero allá en la eternidad había llegado el enemigo de nuestras almas a pedir por que le viniera a él una causa de un problema económico. Después viene un problema de muerte de sus hijos. Y usted ve que sus hijos estaban departiendo cuando de repente cae un rayo y no recuerdo qué sucedió y mueren todos sus hijos. Imagínense, viene la muerte. De repente se roban sus ovejas. De repente empieza a haber un montón de problemas. De repente empieza a haber un problema de salud en su cuerpo. Pero son cosas que él no las buscó. Son cosas que el enemigo de nuestras almas llegaron a solicitarlas. Y le dijeron, mira, y empezaron a aparecer. Y entonces ahí usted puede ver que hay un montón de situaciones que vienen a nuestra vida, causas y situaciones injustas y situaciones que uno no las entiende, que llegan a nuestra vida, problemas de enfermedad, problemas económicos, problemas familiares, problemas de muerte, que uno dice, ¿y por qué estoy pasando esto? ¿Y por qué estoy pasando esta otra situación? Pero son situaciones que aparecen en nuestra vida, no porque nosotros las buscamos, sino que porque han pedido para que nosotros seamos azotados por esas situaciones. Hay otras situaciones que vienen producto de nuestros descuidos. Por ejemplo, si usted tiene alguna de estas enfermedades, hipertensión arterial, diabetes, de estas se derivan otras enfermedades. Todas esas enfermedades no son producto del diablo, que el diablo fue a pedir que usted esté pasando ese tipo de situaciones, sino que todas esas enfermedades son una mala administración de su cuerpo. O sea, cuando usted nació, usted no nació con hipertensión. Cuando usted nació, no nació con diabetes. Cuando usted nació, no nació con cáncer, al menos que haya sido un niño con cáncer que ya venía con cáncer. Cuando usted nació, nació sano. Pero la mala administración de nuestro cuerpo ha ocasionado esas enfermedades, pero son causas que ahora las tienen no producto de Satanás, sino producto de la mala administración de nuestro cuerpo. Entonces, pero son situaciones que, como le digo, sea del diablo o sean producto nuestras, llegan a nuestra vida. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces uno tiene que identificar que llegan las situaciones. Por ejemplo, algún problema familiar. El matrimonio está bien y de repente usted le encuentra una infidelidad y usted dice, ¿qué hice mal? Y usted empieza a decir, ¿qué sucedió? Si yo soy proveedor, si yo nunca le he sido infiel, si yo de mi casa a mi trabajo, si yo
he tratado de ser fiel en estos aspectos, en estos otros, perfectos no somos, pero ha aparecido esta situación. Y entonces hay situaciones que aparecen en nuestra vida y, como le menciono, tal vez no sean producto de Satanás, sino que sean producto de que usted misma o mismo descuidó su matrimonio, porque el matrimonio es como una flor que usted tiene que regarla todos los días. El matrimonio es como un árbol que usted tiene que ponerle agua, ponerle abono. O sea, hay un montón de elementos que usted tiene que contribuir para que aquello no se destruya. O sea, dejar nuestro yo, dejar un sinfín de situaciones que pueden llegar, ¿verdad? O puede ser que el mismo diablo, ya que ve que esa es la parte débil de la persona, entonces lo que hace es tocarle esa parte sensible. Por ejemplo, el caso de Oseas en la Biblia. El caso de Oseas era un hombre de Dios, un profeta de Dios. Usted recordará, en la Biblia hay un libro que se llama el libro de Oseas. Y en el libro de Oseas, este profeta de Dios, un pastor de Dios, un hombre de Dios, el Señor lo hace que se case con una mujer infiel, con una prostituta. Y entonces el pastor encuentra a su esposa con el hombre en la cama. Imagínense llegar el hombre de Dios después de predicar y encontrar a la mujer en la cama con el otro. Y entonces ese problema emocional a Oseas lo destruía. Y Oseas decía: me voy a divorciar. No. Y decía Oseas: ya no aguanto esto, porque es un dolor emocional. Bueno, si usted no quiere a la persona, no siente nada. Si usted es lobo, pues usted no siente nada, pues no tiene emociones en el matrimonio. Usted le da lo mismo verla con otro o verlo con otro. Usted no siente nada. Entonces esa es otra cosa. Usted es un lobo. ¿Cuál es la diferencia del lobo? El lobo no siente nada, pues no siente nada. Entonces pero esa es otra cosa. Pero entonces Oseas era un hombre de Dios. Y entonces se encontraba a su esposa, imagínense, la encontraba con otro en la cama. Físicamente lo veía. Y entonces entraba en ese colapso emocional. Y venía palabra de Dios a Oseas y le decía: mira, no la puedes dejar, no te puedes divorciar, tenés que amarla. Ah, amarla, sí. Y regresaba otra vez a la casa. Lea ese libro y se va a ver todo el proceso que pasó Oseas, el gran hombre de Dios. Y empieza Oseas y la vuelve a encontrar con otro en la cama. Y el Señor le dice: mira, no la puedes dejar, tenés que tener un hijo con ella. Imagínense, no te puedes divorciar, te prohíbo que te divorcies, tenés que pegarle un hijo y amarla más. Y así sucesivamente. Entonces son cosas que van pasando, son causas que uno no las entiende. Son situaciones que llegan a la vida, como le menciono, que traen desequilibrio a la vida. Las causas traen desequilibrio, un problema económico. Y usted dice: ¿qué hice mal en el trabajo para que me quitaran? Nada, nada. Muchas veces vivimos en miedo. Vivimos en miedo. Llegamos a la hora, al trabajo, hacemos nuestras funciones, damos más de la mía que nos piden, pero de repente viene el problema económico. De repente le dicen: estás despedido. Y uno dice: ¿qué hice mal? Explícame. No, simplemente no hiciste nada. Simplemente es una causa, es una situación que probablemente las circunstancias te han llevado a esa situación para probarnos. Porque muchas veces en la abundancia podemos ser unos y en la escasez podemos ser otros. Y entonces muchas veces las causas vienen a llevarnos a esas situaciones difíciles para probar nuestros corazones y probar nuestras vidas. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Entonces el creyente, ¿cuántos somos creyentes en el Señor? Muy pocos, hermanos. ¿Cuántos somos creyentes en el Señor? Los creyentes en la iglesia, cuando vienen estos problemas, cuando vienen estas causas, cuando vienen los problemas yo recuerdo de una persona que ha sido un muy buen padre, muy buen padre. A mí me consta, ha sido un muy buen padre. Pero me dice este padre llorando: ¿qué hice mal? Me dice. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Mira, este es drogo. Mira, este es mujeriego. Mira, esto otro. Y ninguno me ha salido bueno. Me dice. ¿Qué hice mal? Los puso a estudiar en la universidad, les dio buenos colegios,
les dio carro, les dio esto otro, patrimonio. ¿Y qué hice mal? ¿Ves? Nada. Le digo yo, nada, usted no ha hecho nada mal. Los puso en las mejores universidades, los puso en los mejores colegios, les dio su herencia, les dio esto otro, ha sido ejemplo. Entonces, ¿qué hice mal? Entonces le digo, son situaciones que llegan a la vida para probarnos. Son situaciones que llegan a la vida para desestabilizarnos. Y uno dice, ¿y qué hice mal para tener un hijo drogo? ¿Qué hice mal para tener un esposo bolo? ¿Qué hice mal para tener una mujer infiel? Y uno dice, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué estaré pagando? Dice uno. Muchas veces no estamos pagando nada. Simplemente son causas que llegan a la vida, como le menciono, para desestabilizarnos, para probar nuestra fe, para ver si nosotros estamos cimentados en la confianza en el Señor. Entonces muchas veces, como le digo, sin que nosotros las busquemos, las causas llegarán a nuestra vida. Imagínense todos los hermanos que están en una cárcel en este momento. Usted sabe que para irse a una cárcel no necesita haber hecho nada. Simplemente usted está en el lugar equivocado. En el lugar equivocado, en el momento equivocado, y usted se va a la cárcel. Llegaron los policías, tocaron ahí en la casa. Y bueno, yo he visto muchos ejemplos en donde se han llevado personas por homónimos que tienen el mismo nombre, o sea, el mismo apellido. Y como usted ve que David Velázquez hay un montón en El Salvador del mismo nombre y en muchos otros países. Pero mientras usted no lleve la partida de nacimiento, que usted no es hijo, son de diferente padre, porque el mismo nombre, para que usted tenga una idea. Usted va 3, 4 años para que le digan, mire, discúlpenos, nos equivocamos. O sea, hay situaciones que llegan a nuestra vida sin que nosotros las andemos buscando, pero van a llegar. Y en esos momentos los creyentes, la iglesia del Señor, los que tenemos la confianza en el Señor, ¿qué hacemos nosotros? Lo que nosotros hacemos es buscar al Señor, buscar nuestro recurso, buscar nuestra luz, buscar del Señor. Y entonces el creyente dice a orar, el creyente dice a buscar del Señor, a venir más a la iglesia, a más oración, a involucrarse más en el servicio. Entonces uno dice a buscar del Señor, pero muchas veces en esos momentos no tenemos la respuesta de Dios. No tenemos, o sea, no hay algo favorable y algo que se vea que Dios va a obrar en mi causa, en mi situación. Y entonces muchas veces en esos momentos nos sentimos desechados, nos sentimos que no hay una respuesta de Dios, nos sentimos que hemos sido desechados. Y esa es una estrategia del enemigo para que nosotros blasfememos, para que nosotros nos apartemos de la fe, para que nosotros confiemos en nuestra fuerza, para que nosotros pongamos en duda el poder de Dios. Y es ahí en donde nosotros tenemos que entender que cuando Dios no responde, entonces nosotros tenemos que hacer una introspección. Y usted tiene que revisar si verdaderamente usted es hijo, o usted es turista de una iglesia, o usted es una persona que no cree mucho en el evangelio, a saber si la Biblia será verdadera, a saber si lo de Dios es real, a saber si existe el Señor. O sea, es ahí en donde uno tiene que preguntarse si realmente nosotros creemos en Dios. Yo les he comentado de que hace algunos años yo tuve una experiencia en donde nos secuestraron en Guatemala y nos iban a matar. Y en medio de esas situaciones, cuando usted lo secuestran, y estábamos a las 12 de la noche, entonces yo le hice una pregunta al Señor. Y entonces, Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Pues decime, ¿qué hice mal para que me maten estos hombres? Pues, ¿qué hice mal? Porque son las respuestas que uno necesita como antes de morirse. Señor, ¿qué hice mal? Porque no las entiende uno. Señor, yo no estoy en fornicación.
Señor, yo no estoy en adulterio. Las cosas las he hecho mal, pero las he hecho. Pero si tú quieres que yo me reconcilie aquí, si hay algún pecado en mi vida y que por ese pecado entonces está viniendo esta muerte, perdóname, yo aquí lloro, hinco y grito y pido perdón, siempre lo voy a hacer, pero explícame. Y entonces vino una respuesta de Dios y me dijo: no, simplemente ya es momento que te muras, ya te vas a morir y punto. Así que entregale el alma al Señor, porque ya te vas a morir. Y tan joven, Señor, sí, tan joven, sí, ya tengo ganas que te muras, pues vaya, ¿y qué pues? Entonces, pero en ese momento usted se hace una pregunta: ¿qué hice mal? Pues eso le digo. Entonces, cuando uno le viene la causa, cuando uno le viene el problema, entonces uno tiene que primero definir en la vida si uno está en la fe, si uno está en Dios, si uno realmente está en la obra de Dios por mi papá o por mi mamá, o si usted realmente está en la obra de Dios porque usted cree en Dios. O sea, es ahí en donde uno tiene que hacerse una pregunta: ¿por qué estoy yo en Dios? Porque mi mujer me trajo, o porque mi hombre me trajo, o porque mis hijos me trajeron. O sea, el problema es que cuando vienen las causas y usted está en la obra de Dios porque su papá lo trajo, usted va a salir corriendo. Si usted está, cuando vienen las causas y a usted le giran orden de captura, usted va a salir corriendo. ¿Por qué? Porque usted está pegado con chicle en Dios y eso no funciona. Por eso es que es necesario definirse en la obra de Dios. Por eso es que yo siempre lo he dicho: si usted aquí en el evangelio es un voluntariado, usted no puede venir a la iglesia porque le vamos a dar el almuerzo. Usted no puede venir a la iglesia porque le pusieron transporte. Usted no puede estar en Dios porque su mamá lo trajo. Usted no puede estar en Dios porque no tenía nada que hacer y ahora no hay partidos no hay partidos allá en el estadio. Entonces, como no hay partido, vamos a la iglesia. Uno tiene que definirse en la obra de Dios, porque si no, usted está perdiendo su tiempo. Y por eso es que la Biblia dice, y yo siempre le recomiendo: si usted no se siente bien en Dios, si usted viene a la iglesia por el bus, si usted viene a la iglesia porque su papá lo trae a la brava, si usted viene a la iglesia porque pues sí, no tiene nada que hacer, lo más recomendable que haga lo del hijo pródigo: váyase de la vida espiritual, váyase. Si usted quiere ir a fornicar, vaya a fornicar. Si usted quiere ir a tener 100 mujeres, vaya, hágalo, quítese la gana, dele. Las puertas están abiertas en el evangelio. El Señor no quiere nadie obligado en el evangelio. El Señor quiere en el evangelio personas que confíen en Él, que Él es todopoderoso. Entonces, mi recomendación muchas veces para aquellos que están pegados con chicle en el evangelio, que creen que uno les va a decir: mire, no se vaya, hermano, no, deténgase, hermano, ¿y por qué le va a ser infiel a su esposa? No, dele. Y usted se va a dar cuenta en el lío que se metió. Dele, esa es una cascada hasta allá pegar con sida. O sea, dele. O sea, usted ve al hijo pródigo: sí, mira, papá, ¿por qué no me das la herencia? El Señor te va a dar la herencia para que te la vayas a reventar, y vas a ir a la calle y te vas a dar cuenta que allá en el mundo no hay amor verdadero. Allá en el mundo usted ve al hijo pródigo cuando se le acabó la plata, cuando se le acabó la riqueza, lo dejaron los amigos, lo dejaron todos, pero solo hubo uno que no lo dejó y era su padre. El único amor verdadero es el amor del Señor. El único. Y eso cuesta entenderlo. Entonces mucha gente que está en las iglesias por el pastor, y entonces la gente cae enferma, le detectan sida, le detectan cáncer. Ay, mire, yo ya no voy a la iglesia porque el pastor no me ha venido a visitar. Usted ha creído en el pastor, usted cree en los hombres. Usted está pegado con chicle. Ay, mire, hermano, fíjese que ya no voy a la iglesia porque fíjese que ahí en la iglesia no hay amor, fíjese que a mí no me visitan, que no sé qué. Usted no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo
el que ha nacido de nuevo, su confianza y su fe no está en los hombres. Su confianza y su fe está en el Dios verdadero. Ningún hombre va a meter las manos por uno. Ninguno. Nadie va a meter las manos por uno. El único que es capaz y fue capaz de morir por nuestras almas se llama Jesucristo. El único. Y eso lo experimentan los millonarios. Los millonarios experimentan eso. Y uno de los grandes deseos de los millonarios, de los gente de mucho dinero, usted ve que se rodean de guardaespaldas. Y andan 10 hombres y 15 hombres y carros blindados y todo eso. Y uno de los anhelos de ellos de andar todos esos guardaespaldas es que cuando tiren los tiros, cuando aviente la gente, cuando el enemigo empieza a aventar balas, todos esos pongan en el pecho. Nadie va a poner el pecho, hermanos. Nadie va a poner el pecho por nadie. Le paguen por lo que le paguen. Nadie va a poner el pecho por nadie. Y peor si está por un salario. Peor. Nadie lo va a poner. Claro, en el montón de balas que tiró murió, pero no era que estaba poniendo el pecho por la persona. Se murió porque tenía que morir, pues en la gran ráfaga murió. En esta vida nadie va a poner el pecho por uno, nadie. Y eso uno tiene que entenderlo. Y entonces es incongruente que usted esté pidiendo que llegue el pastor a verlo. Es incongruente que usted esté pidiendo que los hombres lleguen a verlo para reanimarse. Su evangelio está basado en los hombres. Y si su evangelio está basado en los hombres, usted va a fracasar en la vida espiritual. Y la vida espiritual no se puede basar en los hombres. La vida espiritual se tiene que basar en el Dios verdadero, en Jesucristo, porque Él es el único que murió por su alma y por nuestra alma, y que es capaz de meter las manos al lodo por cada una de nuestras vidas. Y ya lo hizo en la cruz del Calvario. Pero eso uno cuesta entenderlo. Cuesta entenderlo. Y a golpe lo vamos entendiendo. En las iglesias hay un montón de gente que no quiere venir a las iglesias porque en las iglesias les han quitado la mujer. Y hermano, ¿y eso es cierto? Sí, es cierto. Las iglesias son como el gimnasio. Usted mande a su mujer al gimnasio y tarde o temprano regresa sin mujer. Eso es normal. Las iglesias, los gimnasios, los conciertos. Entonces por eso es recomendable ir en pareja. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Entonces a lo largo de todo esto la gente dice: no, ahí me quitaron mi mujer. Sí, se la quitó. Yo no le estoy diciendo, no le estoy exagerando. Pastores les han quitado las mujeres. Y la gente dice: no, yo no voy para ser hipócrita, que no sé qué. Es que no has entendido. No has entendido que los hombres te van a fallar. El único que no te va a fallar se llama Jesucristo. Jesucristo es el único que no te va a fallar. Yo me recuerdo de un hermano que vino a la iglesia. No, hermano, ese hermano pastor, mire, me pidió $1,000. Y mire, el descarado ahí pasa conmigo y no me dice si me paga o no me paga. ¿Y eso qué tiene? ¿Y eso qué tiene? Yo he visto pastores que han llegado a hacer que la gente pierda sus casas. Como que yo llegué donde usted, hermano, pídame, mire, hermano, fíjese, présteme $20,000 y hipoteque su casa. Y yo he visto gente que ha perdido sus casas. Y la gente dice: ya no voy a la obra, las iglesias son hipócritas, las iglesias no sé qué, las iglesias no sé cuánto. Es cierto, pero tú tienes que entender que tu fe estaba en los hombres, tu fe estaba en esa persona, en esa imagen, y eso no es bíblico. La Biblia dice que nuestra fe y nuestra causa debe de ser presentada delante del Señor. Es el Señor el que nos da la luz, es el Señor el que nos da la guía, es el Señor en el que tenemos que creer, porque los hombres te vamos a fallar, pero hay uno que no le falla a los hombres, y ese se llama Jesucristo. Entonces, esas excusas baratas
Por eso le digo, baratas, no pegan. No pegan. No pegan para decir, mire, yo ya no creo en la iglesia, yo ya no creo en los hombres. Sí, está bien. Tú tuviste una mala experiencia, pero lo que dice aquí el Señor es que la causa que tú estás pasando, la causa que nosotros estamos pasando debe de ser presentada delante de Él. Entonces en ese momento uno dice, ¿qué hice mal? Nada. Por eso, como le estoy mencionando, el Señor a mí me contestó y me dice, no, nada, ya te tenés que morir. Ya mucho viviste. De modo, Señor, perdóname, pa. Lo que le quiero mencionar es que la causa que ha llegado a nuestra vida, esa causa puede ser una enfermedad, un cáncer. Yo les he mencionado de un hermano. Hay un hermano de nuestra iglesia, o era de nuestra iglesia, si no estoy mal, que resultó que el hermano de la nada apareció con SIDA. Imagínense que usted se vaya a hacer un examen y aparezca con SIDA. Solo póngase a pensar. Y entonces aparece con SIDA y entiende usted todo el problema que se viene. Mire, la primera desconfianza de la mujer. No, qué barbaridad, que vos has andado por allá. Y imagínense qué lío ese que se puede meter alguien. Entonces, lo más recomendable es que no se hagan muchos exámenes, hermanito. Entonces, el hermano se hace el examen y aparece con eso. Entonces, la cosa es que resulta con el problema ya real, pues con el volado, con el examen con SIDA, imagínense. Y entonces, empieza la mujer, no, yo no te creo. Y empieza en la iglesia, no, hermano. Y usted tan santo que se miraba, hermano. Vea el que está a la par, y tan santo que se mira, hermano, dígale. Se miraba tan santo el hermano. Y mire, el hermano es boquita chiquita, no mataba una mosca. Sí, real, chiquitito. Y todo el mundo se le quedaba viendo. El hermano con ese problema. Y todo el bullying que puede venir alrededor de la vida de la persona. Terrible, hermano. Para no cansarle, entonces, pero bueno, yo como no me creo ese tipo de que se lo acaben al otro y que no sé qué y que le echen tierra, yo no me lo creo. Entonces me voy a hablar con el hermano. El hermano tenía una barbería. Y entonces le digo, hermano, mire, le digo, y aquí, ya de aquí en las cabales, pues aquí como hombre, ¿qué pasó pues con este volado? ¿Qué le sucedió? Mira, Luisito, me dijo, yo te juro y me hinco delante de Dios, me dice, y de todos aquí los hermanos, que yo no le he sido infiel a mi mujer. Yo, sí, está bien, hermano, le creo. Está bien, le creo. ¿Y qué habrá pasado? Pues le digo. Entonces el hermano tiene una barbería. Y entonces usted sabe que, entonces me dice, mire, la única que yo creo es que yo nunca he comprado una Gillette. Y entonces él con la Gillette que estaban ahí, él se cortaba la barba. Y probablemente usted sabe que en la barbería, si no tiene cuidado, usted va al odontólogo y el odontólogo no tiene ética. Usted ve todo el puño de sangre que uno tira cuando va al odontólogo, y el odontólogo usa el mismo guante para todo. O sea, podemos salir fregados, pues. ¿Me estoy dando a entender? Entonces el problema es que el hermano, entonces me dice, porque yo, hermano, yo le juro ante Dios. No me necesita jurarme, hermano, usted sabe. Cada quien sabe, pues, en las andadas, pues. Que no necesita decirme a mí si anduvo o no anduvo, pues el problema es que hay un problema. Y entonces, la cosa es que yo creo que por ahí pasó, hermano. Entonces el hermano llegó a la etapa terminal de esa enfermedad, que no es fácil. Y para no cansarle, el Señor hizo la obra en él. Y el Señor lo sanó. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Esto que le estoy contando fue hace como 15 años o 20 años. Y ahí está el hermano con vida todavía. El Señor hizo la obra y lo sanó. Entonces, ¿qué le quiero decir? Imagínense esa causa. Señor, mira, todos los mismos hermanos dicen, y mi misma mujer que dicen que yo he andado mal y esto otro, Señor. Y él le presenta la causa delante del Señor. Y por eso le digo, ahí es donde uno tiene que entender
que usted no puede venir a la iglesia porque le pusieron el bus, porque le van a dar refrigerio. Uno tiene que venir a la iglesia porque usted sabe que el único sobre toda la faz de la tierra que lo ama, que es el único que va a meter las manos por uno, que da la vida, que ya dio la vida por nuestras almas, es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno tiene claro eso, entonces uno viene y le dice: Señor, aquí está esta causa. Dicen que es cáncer, dicen que es SIDA, dicen que es desempleo, Señor, dicen que es un problema económico, Señor. Pero aquí estoy, Señor, pidiéndote por esta situación. No me quiero ir para Estados Unidos mojado, Señor. No quiero destruir mi familia, no quiero dejar mis hijos. Señor, yo quiero encontrar paz aquí, Señor. Y usted presenta la causa delante del Señor. Y puede ser que pasen meses, puede ser que pasen años, puede ser que pase un buen tiempo y usted se sienta desechado. Pero es ahí en donde uno tiene que entender y revisar y hacer una introspección en su vida, que usted no anda en pecado. Usted está sirviendo en el Señor. Usted es obrero, usted es anfitrión, usted es diácono, usted es colaborador, usted es pastor. Usted está en la obra del Señor, está sirviendo, está congregándose. Y puede ser que el Señor no le conteste en el momento, pero es ahí en donde uno tiene que entender que el Señor tiene sus tiempos para contestar. El Señor tiene su momento para contestar. Y en su momento el Señor va a entender y ha escuchado la causa que usted está pasando. Y el Señor en su momento va a traer la respuesta a esa situación que usted está pasando. Váyase al libro de Daniel. En el libro de Daniel, (3:23), con esto vamos terminando. Dice: vea lo que le sucedió a estos jóvenes. El versículo 3, capítulo 3 y el versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Vea la situación que llegó a estos jóvenes. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no te serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué convicción, hermano. Qué convicción de estos jóvenes. Qué convicción de esta gente. O sea, qué convicción de estos jóvenes que sabían a quién adoraban, sabían a quién le servían. Es que mire, es que el gran problema de la vida espiritual nuestra, hermanos, yo creo que el gran problema de la vida espiritual nuestra es que nosotros estamos viviendo del Dios histórico. El pastor general hace algunos años predicó una predicación muy bonita referente a eso, al Dios histórico. Y hablamos del Dios de Moisés, y hablamos del Dios de Elías, y hablamos del Dios de la Biblia, y que el Señor libertó al pueblo de Israel. Sí, está bien eso para motivarnos, que el Señor hizo eso. El problema es que nosotros tenemos que tener definido qué ha hecho Dios en nuestra vida a sus 50 años. ¿Qué ha hecho Dios en nuestra vida en 30 años? Y todas esas experiencias son las experiencias que nos dan la convicción y la confianza que nosotros no le adoramos a un Dios de palo, sino que adoramos a un Dios verdadero, que está sentado a la diestra del Padre y que tiene poder y que es el dueño del universo. Entonces, cuando uno va teniendo experiencias no de la Biblia, del Dios histórico, que mire, hermano, mira el Dios de Sansón, cómo Sansón se levantaba y cómo Sansón hacía esto. Pero cuando uno ha tenido experiencias propias, ya deja de hablar de Sansón, ya deja de hablar de Moisés, ya deja de hablar de Elías, las toma como referencias. Pero ya uno dice, cuando viene la causa y el problema, uno dice: el Señor me sacó de este problema económico, estaba quebrado, y el Señor me levantó y hizo un cambio. De este problema de salud, estaba con cáncer y el Señor me levantó y me sanó. Tenía este otro problema con este hijo drogo y el Señor lo cambió, lo transformó y ahora es un hijo de Dios. El Señor me transformó, esta mujer infiel, este hombre infiel, este hombre bolo. Y entonces uno empieza a tener convicciones verdaderas que Dios es un Dios real y no un Dios de muñeca.
Y entonces acá el salmista quiere llevarnos a que nosotros debemos de replantearnos nuestra vida espiritual. El creyente debe de replantearse la vida espiritual. ¿Por qué está usted en la iglesia? Porque su mujer lo trajo, porque su papá lo trajo. Está mal. Tarde o temprano usted va a salir de esta marea. Por aquí no es por su mamá, por su papá. La vida, el Señor le va dando a uno las experiencias necesarias para que vaya uno teniendo las convicciones necesarias. El tiempo del 2020, a lo largo de todos estos 28 años, aquí en la iglesia nosotros hemos tenido personas que nos han dicho: hermano, yo muero por usted. Y esos hermanos han sido los primeros que salen corriendo. Pero, y así uno va teniendo experiencias en donde uno dice: tal vez este hermano muere por uno y muere con uno. Pero la vida misma le va enseñando que en un ministerio usted no puede depender de nadie más que del Señor. Pero hace 5 años, traigo a memoria, 2020, marzo, se nos presentó una situación. Y la situación que se nos presentó es que no podíamos congregarnos. Era difícil salir de las colonias. Y en esos momentos yo me recuerdo que le hice una pregunta al pastor: ¿qué vamos a hacer? Le dije, ese día que cerraron y no podíamos congregarnos. Vamos a cerrar, ¿qué vamos a hacer? Y entonces él me dijo lo mismo, me dijo, de siempre, me dijo. ¿Y cuántos cultos vamos a hacer? Lo mismo, 4 cultos, me dijo. Y no vamos a bajarle. No, me dijo, lo mismo, todo igual, me dijo. No entiendo. La cosa es que ese día a las 8 de la mañana acá estábamos. Entonces salió él a las 6:30 y me dijo: me voy a ir yo, me dijo, y si me agarran preso, me dijo, salen ustedes y hacen el culto a las 8. Y de ahí se van en el otro carro, en taxi, porque salimos en taxi. Y entonces, y si agarran al otro, entonces el otro llega. La cosa es que venían 3 balas. Venía mi papá adelante, después venía yo y después venía mi otro hermano. La cosa es que el culto había que hacerlo a las 8. Entonces, si nos agarraban a los 3 era difícil, pero agarraran 1 o 2, pero el otro que se quede lo tiene que hacer. Y cuando usted escucha ese tipo de planteamientos, yo me recuerdo que estaba acostado como a las 6:30 de ese domingo, como ya habían cerrado todo, y me le quedo viendo boca arriba y dije yo: este hombre sí está loco, dije. Y bien loco, dije. Y lo que me está pidiendo es que me suicide con él, dije. Bueno, dije yo, bueno, hay que morir, dije yo, por alguna causa. La cosa es cuando usted viene ahí en el camino y empieza a encontrar los retenes. Es otro pisto, va. Y lo más serio es venir acá y ningún hermano, nadie, dígale que está en la par, nadie, hermanito, nadie, que no había nadie, Y entonces ahí uno se dice y se queda viendo todo esto. Y uno dice: ¿y entonces para qué vamos a hacer el culto? Dice usted. ¿Y entonces para qué esta gran galera? Dice usted. Y entonces, ¿y para qué? ¿Y para qué? Y es ahí en donde usted tiene que tener definido a quienes sirve. Entonces, si usted es pastor, hace el culto porque usted está sentado aquí, está perdido. O sea, el culto se va a hacer sin usted y sin mí. Y ahí es donde usted tiene que entender que la obra de Dios camina sin nosotros y con nosotros, porque la confianza nuestra no está en alguien, está en el Dios Todopoderoso. Y entonces me recuerdo que el pastor me dijo: bueno, como no había nadie, diga conmigo, nadie. Entonces nos sentamos ahí y entonces me dijo el pastor, entonces pusimos la cámara ahí, vea, y entonces me dijo el pastor: te voy a hacer barra yo, me dijo. Y se sentó ahí adelante.
Te voy a hacer barra yo, me dijo, y te voy a aplaudir yo, me dijo. Vaya, está bien, le dije yo. Pero no me vayas a bajar la guardia, me dijo. Hace como que está lleno todo esto, me dijo. Ah, como que está lleno, sí. Y entonces mire, pegaba unos gritos que por allá se oían, hermano, espantando todos los diablos. El punto es que uno tiene que replantearse. Por eso le digo, ¿por qué vino ahora usted, pues? ¿Por qué vino, pues? ¿Por qué está en Dios? No digamos que la iglesia representa a Dios. O sea, veamos, ¿por qué está en Dios? Si en la pandemia todos nos corrimos, entonces ¿por qué estamos en Dios? Entonces ahí uno no tiene que entender que el Señor hace un replanteamiento de nuestra vida espiritual. Entonces uno tiene que entender por qué estoy en Dios yo, pues. Ve a estos jóvenes y le dicen: mira, te vamos a matar, papito. Te vamos a matar, te vamos a hacer que blasfemes y que te retractes de tu Dios y que te pudras en ese horno de fuego. Y vienen estos jóvenes y le dicen: mire, señor rey, le agradecemos todos sus ofrecimientos, pero nosotros no vamos a adorar a su Dios. No vamos a adorar a su Dios. Si bien Dios nos libra o no nos libra, nosotros no lo vamos a adorar, porque Dios es verdadero. Cuando yo veo estas convicciones, hermano, me doy lástima, hermano, me veo gusano. ¿Por qué? Porque nuestro evangelio no está en estas convicciones. Nuestro evangelio es un evangelio de intereses. Usted ve, las iglesias cerraron. ¿Por qué? Porque no habían hermanos. Entonces, ¿cómo que los hermanos son los que murieron en la cruz del Calvario? O sea, eso no tiene nada que ver. Es ahí donde uno tiene que entender que las convicciones. Ve a estos jóvenes: no, señor rey. Mire, el rey, como los quería a estos jóvenes, les dio un ofrecimiento. Mire, retráctense. Nabucodonosor les hizo varios ofrecimientos. Les voy a dar otra oportunidad. Mire, es que era un problema. O sea, era un problema. Usted sabe, cuando se da una orden, un rey da una orden, tiene que mantenerse. O sea, el rey había dicho que el que no adorara al Dios de la estatua iba a matarlo. Y entonces, si el rey no lo mataba, ese pueblo se levantaba. Y se iba a levantar y iba a haber una rebelión contra el rey Nabucodonosor y le podían dar vuelta. Entonces él le había dicho que voy a matar el que no adore mi estatua. Y entonces ahí estaban. Estos jóvenes no lo habían adorado. Entonces, pero como eran funcionarios de él, eran ministros de él, pues. Como eran ministros de él, entonces mira, que me están metiendo en problemas con la gente, les dijo. Entonces hagamos algo, les voy a dar otra oportunidad. Y ahí en la otra hagan el mate como que van a adorar la estatua. Denle alguna vueltecita ahí. Y como que ustedes también hagan la de ecuménico, pues. Adoren un rato a su Dios y otro rato a mi Dios. No, señor rey, le agradecemos por todos sus ofrecimientos, por todo esto que está haciendo por nosotros, pero nosotros tenemos claro a quién le servimos. Nosotros no nos vamos a retractar. O sea, nosotros no estamos en la obra de Dios por algún interés. Nosotros no estamos en la obra de Dios por qué va a decir la gente. O sea, le agradecemos todos sus ofrecimientos, pero nosotros de este planteamiento no nos movemos. Ya le dijimos que no vamos a adorar su estatua, porque su estatua no es Dios. Y el Dios que nosotros tenemos es Dios. Y le vamos a decir: el Dios que nosotros tenemos puede salvarnos de ese horno de fuego. Él puede, pero no le vamos a pedir que nos salve. Si Él nos salva, bien. Y si no, también lo vamos a adorar al Señor, porque Él es el que adoramos y a Él es el que le servimos. Y usted ve que lo mete y se embraveció Nabucodonosor y lo meten. Y en ese momento van a ver que no eran 3, sino que habían 4 ahí. Y el Señor había mandado un ángel para cubrir la causa de aquellos jóvenes. Y manda la orden que los saquen. Y aquellos jóvenes ni les llegía la camisa quemado. Es que eso es lo que hace el Señor. Cuando nosotros presentamos la causa delante de Él, el Señor viene, su respuesta, su gozo, su luz, su camino. Él abre caminos donde no puede haber. Aunque te hayan dicho que te vas a morir, no te vas a morir hasta el día que Dios quiera. Dios puede revertir cualquier problema en tu familia, en tu situación difícil. Dios puede, porque hemos confiado en el Dios
que creó los cielos y la tierra, y Él es el único Dios verdadero, no como los dioses falsos de este mundo, dioses que hay que cargarlos en el lomo, dioses que se caen de madera. Pero el Dios de nosotros es el Dios de Israel, es el Dios que no ha perdido ninguna batalla. Ese es el Dios nuestro, y Él, si usted le presenta esa causa, no importa la situación que sea difícil, sea cáncer, sea sida, sea problema con los hijos, sea problema de drogadicción, sea problema de infidelidad, Dios es poderoso para transformar cualquier tipo de causa si la presentamos delante del Señor. Terminamos. 43. Salmo 43. Y dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Puede ser que el Señor lo tenga en pausa uno y el Señor no le haya contestado, y la situación se va agravando. Pero no importa que se vaya agravando, si usted está en la vid verdadera, si usted está en el monte Sión, en Dios, no se preocupe. Tarde o temprano el Señor verá su causa, y no importa la que sea, el Señor obrará en ese marido infiel, en ese marido bolo, en esos hijos drogos. El Señor puede hacer grandes transformaciones, y usted no es la excepción. Usted es una hija del Señor, usted es parte del pueblo del Señor, y el Señor hace donde nadie piensa que el Señor puede hacer. Él es milagroso para obrar en nuestra vida. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor.